Saludos y bienvenidos amigos, lectores y seguidores de nuestro diario. Es un gusto tenerlos con nosotros. Hoy en nuestra casa nos acompaña en entrevista especial Hilder Guzmán, quien representa al Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, quien se postula como candidato a alcalde por la ciudad de Guatemala. Candidato, bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio y por tenernos aquí. Pues lo que veo es mucho profesionalismo y muy bonitas instalaciones. Muchísimas gracias, candidato. Entremos en materia de una vez. ¿Podría contarnos si es nacido o residente y desde cuándo habita en la ciudad capital? Pues soy originario de Retabuleu y tengo aproximadamente 34 años de residir en la ciudad capital. Un capitalino más. Así es. Perfecto. Candidato, ¿podría contarnos cuál es la gran prioridad en su plan de gobierno de llegar a ser electo alcalde de la ciudad de Guatemala? Pues son tres temas principales los que nosotros tenemos como agenda principal. El acceso al agua, empezar a dar solución a esa grave problemática, recuperar el transporte público y sobre todo transparentar los actos municipales. También esto va en el camino de austeridad, de recortar los gastos que no tienen que hacerse definitivamente. Por ejemplo, sueldos sobrevalorados y así, etcétera, etcétera, pues. Perfecto. Hilder, ¿podría contarnos, por ejemplo, cuáles son propuestas para cambiar la realidad de muchos guatemaltecos que sufren todos los días, no importa la hora ni la fecha, con el tema del tráfico vehicular? Pues como primer medida tiene que ser recuperar el transporte público, porque sí afecta demasiado el bolsillo de los guatemaltecos no tener un transporte público. Nosotros le llamamos un transporte digno. Ya tenemos muchos años de haber perdido prácticamente el transporte público, por negligencia, por abandono, le decimos nosotros, de 38 años de estas administraciones que nos han traído colapsando paso a paso, pues. La movilidad es bastante compleja. Nosotros el tema lo llevamos de trabajarlo con todas nuestras alcaldías, ya no solamente la ciudad capital, sino que ya esto atañe a las demás alcaldías, Mixco, Villanueva, San Juan, San Pedro, Palencia, Fraijanes, etcétera, etcétera. Claro, pues justamente va un poquito encaminado en ese tema la pregunta. ¿Cree, candidato, que ya sobrepasó la capacidad y se le salió de las manos a los alcaldes del área metropolitana el tema del tráfico vehicular y que es necesario, o usted me dirá si no, que el gobierno central también apoye, no solo económicamente, sino también para liderar esas soluciones que necesita la población? Sí, este ya es un tema que ya sobrepasó definitivamente lo que usted dijo hace un momento, porque no se ha diseñado y no se pensó de hace muchos años atrás un plan de ordenamiento territorial. Esto nos hubiera ayudado mucho, yo creo que nos hubiera dado ya ciudades incluso modernas y del futuro. Tenemos que involucrar definitivamente al gobierno central. De hecho, en la Constitución hay un mandato, hay un artículo donde manda crear el distrito metropolitano. Estamos hablando de una Constitución del 1985, lo cual no se ha hecho. Claro, es, digamos, de una de las materias pendientes que están. ¿Podría pedirle, candidato, que nos dé tres soluciones viables para el tema del agua potable, que sean a corto, mediano y largo plazo, para pues paliar un poquitito esta crisis que están viviendo los ciudadanos? Sí, tenemos que, de hecho, Impagua tiene ya los datos donde existen muchas fugas de agua. Tenemos que eficientar también lo que ya se tiene para empezar a recuperar el caudal y pues empezar a poder darle ya el acceso al agua. Otro de los pasos es trabajar fuertemente en un caudal que es el Teocinte. Ese está abandonado hoy por hoy. Nosotros calculamos que de ahí podríamos tener ya subir el caudal un 35%, 30-35%. Ese ya es un paso, podría decirse, a mediano. Luego, hay estudios, incluso el SEUR tiene estudios donde podemos traer agua de Palín. Hay unas, en las faldas ahí de Palín y las montañas, hay unos nacimientos de agua increíbles. Claro, ya es una inversión que hay que hacer. Entonces ya este es un tercer paso que podría decirse, tal vez no tan a largo plazo, pero sí lo podríamos dejar tal vez a largo plazo. Otra opción que podría ser viable para
para suministrar el agua que tanto hace falta en muchas colonias de la capital. Hablemos ahora del manejo de los desechos sólidos, la basura que se está convirtiendo en una bomba de tiempo en esta ciudad. Ese es otro tema también que tenemos que trabajarlo conjuntamente como un distrito metropolitano o como una región metropolitana, como le querramos poner, porque son 14 municipios los que también vienen a dejar sus desechos aquí. Claro. Entonces, ya solo yo creo que empezarle a dar la solución es, empezamos a bajar ya el nivel de acumulación y podemos empezar ya a entrarle ya a plantas de tratamiento, pero sí necesitamos involucrar a los demás municipios. Ya no es solo un tema de la capital, entonces. No, ya todo esto ya rebasa solamente a la ciudad capital. Como que vengamos a hablar de movilidad y que lo querramos trabajar solamente como ciudad capital. No, definitivamente estaríamos hablando algo que no es realizable. Tenemos que involucrar a los demás municipios porque de nada nos va a servir empezar a dar solución aquí. Si bueno, ya por el Liceo Javier para abajo ya empiezan las grandes colas, pues entonces yo creo que es irracional pensar que esto lo podemos solucionar solamente como ciudad capital. Una solución integral, propone candidato. Candidato, hablemos ahora de el transporte público. Ya usted nos habló pues a una parte de ese tema, pero podríamos profundizar en esas posibles soluciones para aliviar un poco el tema del transporte público de los guatemaltecos. El problema del transporte público yo creo que ha venido deteriorándose, como se han venido deteriorando todos los servicios y lo que por obligación corresponde que realice la Municipalidad de Guatemala. Tenemos que recuperarlo, tenemos que volver a recuperar como mínimo, para empezar a darle solución a esto, recuperar las líneas que ya estaban, mientras empezamos a darle a una solución más integral. Definitivamente tenemos que invertir en comprar nuevos buses y esa es una de las primordiales cosas que tenemos que entrar a hacer de los primeros días que lleguemos a la municipalidad, porque hoy por hoy pues el transporte público ya no existe. Lo que se conoce todavía como Transmetro ya también es un transporte colapsado. Claro. Hablemos ahora de otro fenómeno que en los últimos años ha venido incrementando y que ya lo podemos ver en muchas zonas de la capital. Hablamos de los famosos cuidacarros, ¿verdad? Que en algunos casos pues se han adueñado de la vía pública y en algunos casos también ya son hasta extorsivos, porque si usted no le paga los 10, 20 o 30 quetzales que ellos le exigen para cuidarle su carro, pues usted se atiende a las consecuencias de qué puede pasar. ¿Cómo entrarle a ese tema? Ya es un tema, yo creo que pasa ya también por, tenemos que tener políticas incluyentes, porque no podemos venir e ir a pelear con ellos y quitarles su trabajo, pues porque de ahí es donde ellos llevan el pan diario. Entonces, ¿tenemos que darle solución? Claro que sí, pero también tenemos que buscarle la solución integral, no dejarlo sin el sustento del día. Claro. Hablemos ahora también de los motoristas, ¿verdad? Las personas que se conducen en moto, muchos por necesidad, porque necesitan llegar a su trabajo, porque trabajan repartiendo, en fin, una infinidad de cosas. Pero también se ha convertido en un problema porque pues, utilizan el carril imaginario que le decimos, ¿verdad? Que no existe, pero que sin embargo lo utilizan para transitar. Y también se da, algunos, no todos, que se suben a las banquetas, no respetan las ciclovías e incluso pues se ven involucrados en accidentes de tránsito. También es otro tema en el que los guatemaltecos están pidiendo a gritos soluciones. Fíjese que ahí pasa por un tema que si la municipalidad asumió la responsabilidad de tener el control del tránsito en la ciudad, y lo que menos ha hecho es eso, porque ¿dónde están las políticas de educación vial? Esto pasa por una educación vial. Porque tenemos que respetar los pasos de cebra. Los motoristas son los que más ocupan los pasos de cebra y usted lo dijo, han ocasionado muchos accidentes subiéndose a las banquetas. Yo sé que sí es bastante complicado transitar en la ciudad capital y más a ciertas horas, pero si todos nos respetamos y todos sabemos el derecho de los demás en lo que es la vía, creo que por ahí podríamos empezar a darle solución ya a este tema, porque yo creo que no pasa por movilidad, sino que más pasa por imprudencia, pero la imprudencia deriva muchas veces de la ignorancia, por no tener una educación vial.
Perfecto. Candidato, hablemos ahora de la seguridad. Siendo electo alcalde, ¿usted apoyará la seguridad ciudadana? Porque muchos jefes ediles dicen que eso es exclusivamente de la Policía Nacional Civil y que pues no, ¿qué hace un alcalde brindando seguridad ciudadana? ¿Le entraría a ese tema? Sí, definitivamente, porque el Código Municipal llama también, hay un mandato ahí que hay que hacerlo porque es un mandato. Y aparte, pues tenemos que cuidar y velar por el bienestar del vecino. Mire, hay mucha cámara instalada y no sé muchas veces para qué sirve, porque a veces ocurren accidentes, ocurren asesinatos y la municipalidad lo que menos hace es dar datos, colaborar en ese caso con el Ministerio Público. Aparte, tenemos que, ahí sí que elevar la cobertura en la instalación de cámaras y a cámaras inteligentes. En ciertos sectores de la ciudad sí hay, pero son sectores privilegiados prácticamente por estas administraciones. Y esto nosotros lo decimos, tenemos que llevar la inversión a donde realmente tiene que llevarse, que es ahí con el vecino, que es en las colonias, en los barrios. Ahí tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos un plan donde tenemos que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Gobernación, con la Policía Nacional Civil y estar conectados donde exista una reacción rápida por medio de nuestras cámaras también, porque ellos también tienen cámaras, pero la municipalidad tiene más. Y creo que compete a tener más cámaras a la municipalidad. Entonces, en este caso, creo que sí podemos colaborar bastante en bajar la incidencia de los hechos delictivos. Claro. Una queja recurrente de los vecinos, y creo que todos los que vivimos en la capital y que tenemos la dicha y la bendición de tener un carro, una moto y de poder conducirnos por la ciudad, hemos tenido más de alguna experiencia con los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, con EMETRA, sobre todo con el trato. La gente se queja de que existe maltrato, de que existe prepotencia. ¿Qué hacer para mejorar eso? La raíz empieza desde cuando empezamos a tener un alcalde prepotente, como lo fue Álvaro Arzú en su momento. Y esto se quedó institucionalizado. ¿Quiénes dieron o quiénes están dando esta capacitación o esta formación a estos agentes? Han sido militares. O sea, ellos están teniendo una formación o han tenido una formación militar, lejos de tener una formación civil, una ayuda hacia el vecino, una ayuda que ellos también colaboren. Mire, usted está cometiendo esta infracción, una advertencia. No, ellos llegan directamente a confrontar y a chocar. Y esto lo tenemos que eliminar definitivamente. Tenemos que retomar los cursos, la capacitación que se tiene, porque estas entidades o estos entes son creados para ayuda al vecino, no para convertirse en un enemigo del vecino. Claro. Hablemos ahora de cómo prevenir tragedias en las áreas populares, sobre todo donde hay por necesidad construcción de viviendas en barrancos, en cuencas de ríos. ¿Cómo hacer para evitar, para ser más preventivos y no reactivos? Mire, el problema que se da es que si usted va a construir una su pared, son unos trámites tan burocráticos, ¿sí? Y que le cuestan dinero al vecino. Aquí tenemos que llevar también mucha tecnificación y llevar técnicos a que vayan a explicarle al vecino por qué no construir ahí o por qué hacerlo así o cómo hacerlo en este caso, lejos de ser un ente que va solamente a imponerle multas al vecino, porque el problema es que las alcaldías auxiliares no funcionan o no están en función hacia el vecino, sino que están en función nada más a ganar el sueldo y a extorsionar muchas veces al vecino. Entonces sí tenemos que trabajar fuerte y tenemos que repensar o discutir nuevamente todo lo que se refiere a los permisos de construcción, porque va a ser muy diferente a que yo en mi colonia construya una pared a que vamos a hacer un edificio en la zona 9, zona 15. Esos son totalmente diferentes. Entonces ahí tenemos que repensar y rediseñar todo lo que se refiere a los permisos de construcción. Claro. Hablemos ahora de los drenajes. Muchos del alcantarillado con el que cuenta la ciudad tiene 20, 30 o hasta 40 años de haberse construido. Las administraciones que han venido desde hace 38 años para acá, lo que menos han hecho es en invertir para hacer una ciudad viable, una ciudad donde podamos vivir y convivir.
Lo que han hecho es maquillar más la ciudad para ganar votos. Nosotros tenemos que invertir en, ahí sí que lo que no se ve no genera votos, pero tenemos que hacerlo porque esto ya hoy por hoy, hora sangre, medio llueve y ya estamos en unas inundaciones en las calles increíble, pero esto pasa por el abandono de las municipalidades, porque ellos no han querido invertir. Tenemos que invertir fuertemente en, ahí sí que descongestionar lo que ya se tiene y empezar a diseñar, porque ya ahorita lo que tenemos yo creo que ya sobrepasa la cantidad de agua que cae, porque aquí de hace muchos años para acá se da un fenómeno en que llueve, pasan 3, 4, 5, 6 días sin llover y cae una cantidad de agua increíble en muy poco tiempo. Entonces no hay un sistema de absorción. También tenemos un plan donde llevamos estos sistemas de absorción para ir alimentando la capa freática también, porque también necesitamos recuperar esa capa freática que nos la estamos terminando año con año. Pero sí tenemos que invertir y ponerle mucho énfasis, porque hay mucha tragedia con esto. Se inunda, por cualquier llovina que cae se inunda y son ahí sí que unas atrancazones, como se dice vulgarmente, que son 3, 4 horas de tráfico. Y no tiene que ser porque ha existido un presupuesto. El problema es que no ha existido la voluntad política, porque no les conviene. Les va a convenir más donde hay negocio y me deje para mi bolsa. Claro. Hilder, hablemos ahora del famosísimo anillo metropolitano. Hace muchísimos años que venimos escuchando de todas las bondades que este proyecto traería no solo a la ciudad, sino a los municipios cercanos en tema de tráfico, el transporte pesado, en fin. ¿Por qué no se concreta ese proyecto? ¿Por qué no se ha podido realizar? Porque estos proyectos pasan por el Congreso y hoy por hoy tenemos un Congreso corrupto, que lo que menos hace es trabajar para la población. Ellos andan trabajando solamente las agendas que a ellos les conviene para seguir haciendo el negocio y mantener los negocios que ellos les genera y los vuelve millonarios. Tenemos que nosotros en el MLP llevamos la política de poner a disposición o llevar las obras a donde más se necesiten. En este caso, el anillo metropolitano, si mal no recuerdan, fue uno de los estandartes de campaña de Oscar Berché, ¿sí? Y de los 3 que él llevó, ¿dónde están? No se cumplió absolutamente nada, han sido solamente lemas y temas de campaña. Hoy por hoy ya es de urgencia nacional terminar ese proyecto del anillo metropolitano. Claro, ha existido conflictividad en las zonas donde ha pasado, pero el problema es que son proyectos excluyentes por las áreas o las comunidades, aldeas donde pasa. Nosotros en el MLP siempre velamos porque todo lo que nosotros realicemos, todas las obras, todo lo que se tenga que hacer, tienen que ser proyectos incluyentes. En este caso, si vamos a pasar cerca de una aldea o por terreno, nosotros tenemos que dialogar con el vecino, con el dueño, en qué le podemos ayudar, en qué le puede beneficiar, pues, porque no solamente vamos a ir a expropiar, no, estos temas ya son de dictadura, pero lo fundamental es tener un Congreso que trabaje para el pueblo. Y lamentablemente creo que se avisora que viene otro Congreso igual de corrupto como los que han pasado. Y si esto no lo cambiamos desde el Congreso, recordemos que son leyes y son préstamos millonarios y que tienen que pasar por el Congreso, porque todas las municipalidades no vamos a tener la capacidad de llevarlo a realizar. Y esto sí nos va a ayudar bastante porque en un foro que me invitaron amablemente en la Cámara de Transporte Pesado, yo les decía esto: si realmente tenemos un Congreso, si tenemos administraciones que trabajen para el pueblo, no para la corrupción, vamos a empezar a pensar en esto. Ya tuviéramos ese anillo hace 15, 20 años. Esto nos estaría ayudando demasiado, no solo, en ese caso les digo yo al transporte pesado, que ya no tiene por qué estar pasando por la ciudad. También lo que sufren 4 horas, 5 horas, más cuando ya sueltan a los camiones, como se dice, cuánto tiempo pasa esta gente pobre en ese transporte y las pérdidas que significa para la iniciativa privada, para la economía del país. Entonces sí es de urgencia recuperar nuevamente ese proyecto y terminarlo. Perfecto, gracias, candidato. La última pregunta sería, ¿usará la tecnología para aportar en temas de tránsito o de brindar seguridad ciudadana de llegar a ser electo alcalde? Eso ya es un hecho porque ya no podemos estar excluidos de lo que hoy por hoy es la tecnología.
tenemos que aprovechar lo que la tecnología ahí sí que nos pone a las puertas para bien del vecino, para bien de todos nosotros los que circulamos en esta ciudad. Hay ejemplos, hay ciudades que se han ido tecnificando, han ido con la tecnología muy avanzada. Por ejemplo, he visto unos videos de China y todo, pues realmente son ejemplos a seguir. Y yo creo que no cuesta mucho si nosotros tenemos voluntad política y realmente nos ponemos a trabajar para el vecino, que para eso es que nos postulamos como candidatos para asumir esa responsabilidad en la alcaldía, para el vecino definitivamente. Perfecto. Si tiene algo más que agregar, el último mensaje para la población, pues las cámaras y los micrófonos de nuestro diario están a su disposición para que usted brevemente pues envíe ese mensaje. Pues muchas gracias. Pues el MLP es un movimiento que nace de los pueblos, que nace realmente de las necesidades, es un movimiento de cualquier ciudadano como nosotros, como el que está viéndonos en este momento, y nosotros lo más elemental que llevamos es la recuperación de las instituciones para ponerlas al servicio de ustedes, no para ponerlas al servicio de un grupito o del alcalde. No, la municipalidad en este caso tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de usted vecino. Perfecto, muchísimas gracias candidato por su tiempo, por sus respuestas, por habernos visitado. Le deseamos muchos éxitos en su campaña y en su carrera profesional. Le agradecemos de verdad el que nos haya acompañado. A usted también que está del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por ser parte de la gran familia de nuestro diario que desde hace 25 años en Guatemala es Las Noticias como Son.